Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos transmitiendo otro programa más de las batallas. Un programa que es una iniciativa, es una actividad que llevamos ya desde hace tiempo, desde el colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. Y esta vez esta es una transmisión que se enmarca, como ya han venido ocurriendo desde hace un tiempo, que se enmarca en una serie de videos que hemos estado elaborando, que tienen como tema principalmente lo que está aconteciendo hoy a escala planetaria, que tiene que ver con la pandemia por COVID-19. Me presento, mi nombre es Dorian Cruz. Ahorita estoy transmitiendo desde la ciudad de Las Rocas, Michoacán, pero igual resido en la alcaldía de Iztapalapa cuando todo está en la vida de la humanidad, no como ahorita. Entonces le cedo la palabra un poco a mi compañero para que se presente y nos diga qué onda con él. Gusto, Dorian, un gusto verte después de varios meses. Qué chido que hayas podido irte a tu pueblo. Mi nombre es... Ya tenía rato. Sí, qué chido. Mi nombre es Félix, soy miembro del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores, al igual que tú. Y lo que ya dijiste, estas transmisiones ya pregrabadas de nuestro habitual programa de las batallas son extraordinarias, ¿no? Por la situación mundial que estamos viviendo y que nos pega de distintas maneras a distintas personas, ¿no? Tú y yo tenemos el pequeño privilegio de poder estar en nuestras casas sin tener que estar saliendo, ¿no? Okay. No sé por dónde quieras empezar, Dorian. Nuestro tema de hoy es distintas posturas frente a la pandemia 2020, el fin del mundo, que en cierto modo... Apocalipsis, que en cierto modo es el fin de algo, ¿no crees? Es sin duda alguna el fin de un mundo. Pues creo que es precisamente lo que, para empezar, introducirnos en el tema, que rápidamente decidimos contemplar para esta fecha, para este programa, algunas de las diferentes posturas que de diferentes pensamientos, de diferentes autores y autoras han venido surgiendo. Hemos tratado de documentarnos un poco sobre las posturas, los posicionamientos, los análisis que autores han venido elaborando, precisamente para tratar de echar luz a los tiempos que corren. Y una de las ideas, una de las posturas que varios de estos autores, varias de estas autoras ofrecen como una idea regulativa que se tiene que, digamos, que lograr articular en algún tipo de proceso político, organizativo, es precisamente la idea de que o que la pandemia tiene que constituir un fenómeno, por decirlo de alguna forma, quizá no es el término más adecuado, pero tiene que constituir como un periodo de transición hacia otra cosa, ¿no? Creo que hay una especie entre
del mundo en torno a esta idea, la de que en un primer momento en que se va a hacer después de que todo pase, y que no, lo dicen de manera un tanto, digamos, categórica, ¿no? Que no tenemos que volver a lo que ya, de lo que venimos, ¿no? No tenemos que volver a esa normalidad, normalidad entre comillas, porque en realidad era todo menos una normalidad que se entiende como un cierto estado de estabilidad o de equilibrio, o de incluso de paz, donde no pasaba nada, donde nada estaba alterado, donde todo Tiempo estaba vacío. tranquilamente sucediendo. Exacto. Entonces, pues sí, yo creo que, como bien lo mencionas, como bien lo has dicho, no hay una de las primeras nociones que puede evaluar, ponderar, comentar, sería esta, ¿no? Entonces, Pues sí, es lo que la banda está diciendo pues en redes sociales, que es el único lugar que tenemos para decir ahorita, es que la normalidad, no podemos volver a la normalidad porque volver a la normalidad que teníamos, pues es volver a una normalidad que sí, es norma, pero es irracional, es salvaje, es inhumana, es violenta, y que realmente no ha cambiado mucho con la presencia del virus, ¿no? Más bien se ha afianzado, se ha vuelto más aguda, se ha vuelto más profunda, más infranqueable, ¿no? A grado que no podemos ni analizarla bien, porque estamos bajo estrés, quienes están trabajando desde casa o tomando clases desde casa, o por ejemplo en mi caso, que vivo con una enfermera, que es mi madre, y está teniendo claro, pacientes con COVID, ¿no? O sea, posiblemente ella ya está infectada y posiblemente yo esté infectado ya, ¿no? Aunque no tengamos todavía los síntomas. Entonces, es la normalidad de siempre, pero ahora peor. Eso es, creo que claro. uno de los grandes aciertos que tiene la raza facebookera y tuitera, ¿no? No sé qué piensas tú de esto. Pues sí, entonces, con lo que acabas de decir, podríamos pensar que estás dando uno de tus últimos discursos que vas a dejar a la posteridad para, para que la gente te vea, si es que, Si es que alguien me ve. si es que alguien tiene a bien vernos. Sí. Claro, hay digamos, algunos tipos de caracterizaciones según quienes las enuncian, que precisamente tratan de analizar eh, a partir de, claro, o sea, a partir de sus distintos marcos teóricos. Solo por nombrar algunos autores y autoras, hemos tenido noticia de que tanto gente gente de Europa como gente de América Latina, de Estados Unidos, de distintos puntos de la, del planeta, están pronunciando. Uno de ellos podría ser, que también ha sido muy polémico por sus ideas, es, como no podría ser de otra forma, Slavoj Žižek, Agamben, el, el hermano coreano Byung-Chul Han. Ha habido porque además de que se pronuncian sobre lo que está pasando, entre ellos también ha abierto un espacio de debate para precisamente posicionar sus ideas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que podemos extraer algunos puntos en común. En primer lugar, este que ya comentábamos, el de que no podemos volver a una normalidad, o no podemos volver a la normalidad, porque volver a la normalidad significaría, pese a todo, significaría
volver a, digámoslo así, a estar en el espacio, en el espacio de reproducción y de producción del capital, ¿no? Esto digámoslo así, bajo su faceta neoliberal, ¿no? No queremos volver a lo mismo, pues, ¿no? Queremos volver a lo que había. Y también me parece interesante cómo hay otra idea que, sobre todo en algunos pensadores contemporáneos que son más famosos, es la idea de que al instalarse una especie de estado de emergencia o estado de excepción, hacer referencia a la terminología agambiana, es que se pueden estar introduciendo, se pueden estar instalando subrepticiamente una suerte de, digamos, como si no lo hubiera ya, aunque de forma menos atenuada, no, más atenuada, una suerte digamos, de permanencia digamos, instrumentalizadas bajo ciertas medidas legales, estatales, se puede estar instalando una suerte, ya digo, de permanencia, una vez que pase el periodo, la primera ola de la pandemia, permanencia de lo que ya se ha venido tomando como medidas, que son medidas de sanidad, temporales, emergentes, contingentes, pero que posteriormente pueden significar, ya decíamos, que pueden significar, digamos, el establecimiento permanente de estas medidas de, por decirlo así, de control o de disciplina, ¿no? Para hacer referencia al señor Foucault. Entonces, de disciplinamiento, de vigilancia de la sociedad, a través de algo a través de una medida general que tendría que ser precisamente transitoria, dada la naturaleza del problema que es transitorio. Creo que sí, es que es cierto, ¿no? Esto puede pasar, es una posibilidad, y si no hacemos nada, si no nos organizamos, es lo que seguramente va a pasar. Hay otras posturas, también, por ejemplo, de Zizek, que es demasiado, peca de optimista, ¿no? Que dice, claro, esto es el fin del capitalismo y que ya esto está dando sus últimas patadas. Perdón. Y pues tampoco, o sea, podría ser si es que accionamos, ¿no? Creo que todos o la gran mayoría de estos rockstarcillos, autores, pensadores, han pensado esto en absolutos, ¿no? O va a pasar esto o va a pasar esto, ¿no? Como una consecuencia casi natural a una pandemia. Y la verdad, claro, depende de no quiero sonar epistemicida, pero es como dejar nuestras acciones y nuestra actitud, nuestra personalidad incluso, al zodiaco, ¿no? Finalmente tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasa. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más, no va a venir desde arriba, tiene que venir desde abajo necesariamente. Y este pensamiento o esta idea que ha permeado mucho, ya sea entre un apocalipsis total y totalitario tipo 1984 y un apocalipsis que luego da paso a un génesis paradisiaco o casi paradisiaco, ha sido perpetrada por pensadores, en su mayoría hombres, en su mayoría europeos, que viven en su torre de marfil y que han encontrado en esta pandemia pues una oportunidad maravillosa para demostrar, según ellos, sus teorías, ¿no? Que estaban en lo correcto y que siempre lo dijeron y que nunca los escuchamos y que ahora miren qué está pasando. Ya. Yeah. También, por ejemplo, también a lo mejor es poco optimista de mi parte, pero algo similar sucedía cuando el terremoto del 17, ¿no?
no dejamos de vernos en partidos, dejamos de vernos en ideologías políticas y nos ayudamos. Pero nada más pasó y otra vez, ¿no? Y no ayudó que al año siguiente, que no, ni siquiera un año después, unos meses después fueron las elecciones y se dividió, sí se dividió todavía más el espectro de las preferencias políticas. Sí. Claro, o sea, sí, o sea, me parece interesante que recuerdes precisamente los hechos catastróficos del 2017, porque como recordarás, digamos esto como una anécdota ahí para ilustrar la idea de la no vuelta a la normalidad, es que en 2017, posterior al sismo del 2017, junto con Rada, otro compañero, un ilustre compañero no solo de la Nueva Central, sino del ESME, el colectivo, etcétera, organizamos un evento precisamente para que desde la academia intentáramos, ¿no?, analizar, dar algunos puntos de vista, intentar contribuir a algo desde una posición institucional, académica, a la cuestión del sismo. Yo recuerdo que uno de los primeros que empezó precisamente a blandir el argumento, la idea de que no tenemos que volver a la normalidad, porque la normalidad supone el marco de las condiciones de posibilidad que hicieron que la catástrofe fuera precisamente una catástrofe de índole social. Más allá de la realidad como un hecho natural, el sismo, la forma en que su impacto, digamos, la forma en que su impacto social, se agudiza tanto, depende de precisamente de condiciones políticas, económicas, históricas, culturales, que hacen que ese hecho sea tan catastrófico, porque pudieron haber cosas de haber sido, haber sido, digamos, llevadas por un rumbo distinto, se hubieran podido evitar. Entonces, también en ese entonces, ante una catástrofe, en este caso una catástrofe natural, una catástrofe telúrica, sísmica, también se volvía lo mismo, porque pareciera que desde muchos flancos se intenta reducir el problema a una cuestión, o ya sea natural, como en el caso de 2017, o ya sea meramente, por decirlo así, biológica o fisiológica, ¿no? Digamos, como si la crisis solo tuviera una dimensión, que esa dimensión es únicamente la dimensión biológica o natural o fisiológica, ¿no? O sea, está interesante que lo traigas a colación, porque también una de las ideas con las cuales se intenta caracterizar la actual crisis por COVID-19 o de COVID-19 es precisamente esa, ¿no? La de pensar que la pandemia y sus consecuencias son tales, son la medida en que pueden relacionarse con un marco social, un marco, ya decíamos, un marco económico, político, que dependen, en este caso, para el tiempo que nos tocó vivir, que dependen esas consecuencias o su impacto, el impacto de la pandemia depende principalmente de su relación con el modo de producción dominante. Una vez más, si la cosa está tan dura, si la cosa está tan oscura, tan catastrófica, es porque digamos así, es una pandemia que, dígase de manera, vamos por decirlo rápidamente, es una pandemia que fue producida por el capitalismo, ¿no? Entonces, eso es lo que también una de las cuestiones que podremos decir hay un consenso, no un consenso, un consenso al menos tácito entre algunas de las posturas de la intelectualidad, de la intelectualidad del mundo,
que es esa, ¿no? Establecer la relación que hay con justamente su contrapartida o su otra cara, que es precisamente, y la que lo explica, es precisamente la dimensión del capitalismo, ¿no? Sí. Me parece que sí hay varios temas que tocar respecto a esto que estás diciendo, pero te propongo irnos a una pausa pequeña. Le pedimos a los compañeros de Radio SME que nos apoyen con esta pausa. Regresamos más pronto de lo que creen, antes de que acabe la cuarentena. Este es su programa Las Batallas. Estamos de vuelta, lo prometido es deuda. Antes de que acabara la cuarentena, volvimos. Dorian, estabas diciendo, estaba tocando el tema central que creo que nos compete tanto colectivo, jóvenes de la nueva central de trabajadores, y en tanto que clase proletaria, ¿no? Hay que entender el virus como, no precisamente como algo externo, porque no lo es, ¿no? Aunque el origen no está claro, no sabemos si es un origen animal, no creo que sea un origen divino tampoco, ni espacial extraterrestre. Suena lógico. Sí, ¿no? Suena de apocalipsis, ya. ¿Para qué nos complicamos? No, pero sino las relaciones, cómo se relaciona el sistema político-económico con la naturaleza, ¿no? Que es de donde han surgido otros virus. Lo más seguro es que haya surgido igual, ¿no? Entonces hay que entender el virus como un virus dentro de un sistema, o más bien de un conglomerado de sistemas, ¿no? El político, el económico, el erótico, por supuesto, ¿no? Que es muy importante, cómo ha afectado el virus a las mujeres, sobre todo, ¿no? Y a cuáles mujeres, ¿no? Porque no a todas las mujeres por igual las afecta. Bueno, a cualquier sistema que se te ocurra, el virus lo ha atravesado y lo han atravesado. Una cosa que ha dicho la banda, que creo que es muy importante, bueno, hemos visto esto desde antes de la pandemia, muy constantemente, cada que hay una catástrofe natural, cada vez que se extingue alguna especie animal, cada vez que vemos maltrato de gatitos y de perritos en videos en redes sociales, es muy común ver el pensamiento ecofascista florecer, ¿no? Aquel que dice que la especie humana es el virus somos nosotros, Eso evidentemente volvió con la pandemia, sobre todo con las fotos, por ejemplo, de Venecia, ¿no? Que incluso vimos dinosaurios regresando a los lagos de Venecia, ¿no? Animados por la falta de seres humanos y humanas. Y ya sabemos que eso está muy mal, ¿no? Que es, una vez más, echarle la culpa no a la especie humana ni siquiera, ¿no? Sino a un sector específico o a varios sectores específicos bajos que conformados por una parte de la especie humana, por el 99% de la especie humana. Deja de lado a los verdaderos responsables y puede ser una ideología que justifique, por ejemplo, el ataque a las enfermeras en la calle, como ha sucedido en otros estados, ¿no? En Yucatán, bueno, solo escuché de Yucatán, pero seguramente en otros estados. También está el asunto de las enfermeras a las que mataron en Coahuila, me parece. Uh-huh. Sí, ¿no? Que si bien no se ha esclarecido, lo más seguro es que tenga que ver con este miedo y con este rechazo, para decirlo en términos un poco mamadores, al otro, ¿no? Sí. Y en respuesta a esto, mucha banda y mucha raza, legítimamente, por supuesto, esto no se niega, se ha ido a otro lugar un poco común, un poco holgazán, un poco analizado, que es el capitalismo es el virus, o el patriarcado es el virus. Curiosamente, como te decía otro día, nadie ha dicho el racismo es el virus, ¿no? Lo cual es una buena prueba de que el racismo triunfó al fingir su muerte, ¿no? Pero sigue latente, manejando todo desde las sombras, cual Salinas de Gortari.
Y, Ujú. y me parece que también es una postura bien intencionada. No te vayas, Orián. Ahí estás. Una Ya, postura ya bien volví. intencionada, pero que cae en otro reduccionismo, ¿no? Un virus, aunque haya sido, que ya vimos que está inmerso en varios sistemas y los atraviesa y estos sistemas determinan cómo actúa el virus, es eso, estos sistemas determinan cómo actúa el virus, pero el virus es una cosa biológica, fisiológica, natural, como ya lo habías dicho, sin voluntad, sin personalidad, no acciona por iniciativa propia, ¿no? A diferencia de los sistemas que nos oprimen, ¿no? El capitalismo, el patriarcado, el racismo, seguramente estoy dejando de lado otros sistemas, pero son los tres principales. El colonialismo, que básicamente son los tres en uno, este, sí están manejados por gente de verdad, a voluntad, a conciencia, que es muy importante, saben perfectamente lo que están haciendo y aún así lo hacen, ¿no? Entonces, aguas, tenemos que tener muchísimo cuidado con caer en estos reduccionismos de, es que no somos el virus es este sistema que nos oprime, tampoco, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. Em, sí, 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 o sea, creo que precisamente es importante dimensionar el asunto en términos de un análisis o de una crítica, una vez más, al capitalismo. Em, Porque frente a las diferentes, digamos, diferentes posturas o diferentes perspectivas que pretenden que el problema no sea analizado desde esta crítica, ya decía, hay también digamos, también, digamos así, opera una voluntad, un deseo de que las cosas se salgan de control. Es decir, que eventualmente no haya fuerzas, no haya fuerzas subjetivas, organizadas, politizadas, que puedan, digamos así, poner en riesgo sus intereses, ¿no? Es decir, le están apostando a una despolitización del conflicto que es en principio un conflicto político. Pues. Sí. Eh, digamos, esta noción está muy difundida entre la gente, o los intelectuales que podemos catalogar quizá de manera un poco no injusta, sino inadecuada otra vez, como de izquierda. No sé, o sea, o sea, cada vez que he estado revisando algunos artículos de estos intelectuales, eh, a mí me parecía muy interesante cómo hacen el nexo precisamente, cómo intentan, bajo sus propias ideas, establecer ese nexo, ¿no? Hacer que quede claro la naturaleza política y social de la pandemia, pues, ¿no? Eh, hay algo que estaba revisando de un pensador que ya te había comentado ayer, que se llama Maurizio Lazzarato, un pensador italiano. Este, hay un artículo que también sacó a propósito de la pandemia que se llama ¿Es el capitalismo, estúpidos? En donde precisamente hace a su forma, hace esta conexión, ¿no? A partir de dos grandes crisis que le precedieron a la actual. Lo que intenta hacer como si, digamos, como el principio o el criterio del capitalismo, por así decirlo, sus imposiciones, terminan derivando, porque como sabemos, ¿no? El capitalismo es una, digamos, un modo de producción, para decirlo en esos términos, es un modo de producción, es un sistema que
funciona a partir de crisis, ¿no? Está constantemente produciendo y produciendo crisis. Y cómo, digamos, así era casi de esperarse que una crisis como esta, como la que actualmente vivenciamos, se fuera a dar precisamente por el nexo que hay entre el capitalismo y la naturaleza. Esta idea también hay una reflexión que viene a partir de este otro pensador que se llama David Harvey, que prácticamente, digamos, comparten al menos la idea de fondo, la idea básica, que es que el capitalismo, y cuando fue cada vez más hegemonizándose, ¿no? Que fue expandiéndose, lo que hacía con lo que su expansión implicaba era que, digamos, ahí donde, ¿no? Ahí en esos territorios, en esas zonas naturales donde intentaba, ¿no? Traer las materias primas para la producción, digamos, esa incidencia, eh, lo que viene haciendo, más bien, es precisamente, digamos, ir dañando, pues, o sea, básicamente ir dañando a la naturaleza, que aquí es otra digámoslo así, otra de las hipótesis que se plantean sobre el origen del virus, del actual virus, de este nuevo coronavirus, que tiene que ver con cómo con la magnitud del impacto del capitalismo que tiene sobre la naturaleza, pues, ¿no? Mediante la agricultura, a base de máquinas, ¿no? Toda esta relación que se ha venido entendido históricamente entre el hombre y la naturaleza como mera explotación de recursos, o como la relación del hombre que hay como que hay a partir del capitalismo como una relación fundamentalmente de explotación, de recursos, de IVA, mientras que hay un docente que se encarga de conocerla. Esta relación que vaya, o sea, concibe al hombre o al humano como, como separado o escindido de la naturaleza, y que nada tendrían entonces que ver, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. Pues justo esto que dices sobre, bueno, una cosa bien interesante, es en efecto, ¿no? Este sistema económico, refiriéndonos específicamente al económico, eh, todo otro ente, toda otra cosa existente en el mundo, solamente es un medio para aumentar la tasa de ganancia y los beneficios del capital financiero, ¿no? No, en ese sentido, y creo que es el único sentido que hay, tenemos valor, ¿no? Nuestra producción tiene valor, las cosas, los árboles, los animales, las selvas, todo tiene valor, incluso seres humanos tienen valor. Y vas a decir que a lo mejor tengo opiniones poco populares, pero ese es otro error que tenemos al decir que valemos más que nuestra productividad, que nuestro valor no se mide en tanto nuestra capacidad de trabajo, es que no tenemos valor como seres vivientes, pensantes, que sienten, no tenemos valor, tenemos dignidad, ¿no? Y el capitalismo ni siquiera se va a poner a pensar en eso, ¿no? Ni siquiera va a ponerse a pensar en otros términos que no sean los del valor que se valoriza. Otra cosa es que sí hay que replantear, por supuesto, nuestra relación con la naturaleza, con las demás personas, sobre todo con la naturaleza en este aspecto, en este caso, ¿no? Específico. Y es hay otro autor que me pasaste ayer, que se llama Mario Teodoro Ramírez. Uh-huh. ¿Mexicano, me dijiste? Sí, es un profesor
da clases en la Universidad Michoacana. Árale, no sabía que ya había universidad, pero bueno. Bueno, él dice una cosa me pareció interesante y que hay que dialogar, no es una verdad absoluta, evidentemente. Que la naturaleza no es ni nuestra enemiga ni nuestra amiga, ¿no? No es, no tiene voluntad, no viene a jodernos la vida. Por lo tanto, hay que, hay que entenderla de esta manera, ¿no? De que va a reaccionar de la manera en que la hagamos reaccionar, ¿no? Un maltrato de la naturaleza va a significar a la larga, incluso a corto plazo, pues una vida no buena. Pero también está el otro pensamiento. Este es un pensamiento muy científico, muy, yo diría incluso ateo, occidentalocéntrico, un poco, porque el pensamiento indígena, bueno, algunos pensamientos indígenas, mejor dicho, como el que constituye la naturaleza como la Pachamama, no va a suscribir esto, ¿no? Va a pensar, no, claro que no, la naturaleza sí tiene una personalidad, es sujeta de derechos, y y bueno, toda una cosmología que también tenemos que entender, ¿no? No para adoptarla necesariamente, no para idealizarla, sino porque es otro camino de conocimiento y otro camino de conocimiento implica otro camino de acción. Claro. No sé, tú qué opines respecto a esto sobre cómo replantearnos, hay otra cosa sobre cómo replantearnos el asunto con la naturaleza, y es toda la banda que apuesta por prácticas no carnívoras para alimentarnos, ¿no? Que no es que esté mal, no va por ahí el comentario, pero todos los que he escuchado, y seguramente todos los que has escuchado tú también, son más bien solipsistas, ¿no? Son más bien yo cambio mis hábitos y a ver cómo le hace el resto del mundo, aunque intenten convencerte. Claro. Voy a tener que detenernos ahí, Dorian, porque es hora de otra pequeña pausa. Y si quieres, cuando Vale. regresemos, pues te toca a ti. Esto es Las Batallas. Ya estamos de vuelta en la recta final de esta emisión de su programa Las Batallas. Rápidamente, antes de continuar, bueno, para continuar, mejor dicho, voy a resumir la última idea que habíamos expuesto, ¿no? Que es, sí hay que replantear nuestra relación con la naturaleza y con todo lo que sea no humano. Y en ese sentido, pues mucha banda opta por opciones no carnívoras para consumo, que está bien, habíamos dicho que no había problema realmente, pero que seguramente tú has escuchado, Dorian, en estas opiniones vegetarianas y veganas, un solipsismo y un individualismo muy marcado, ¿no? Que realmente no afectan en nada al sistema, porque el que tú cambies tus hábitos alimenticios, solamente abre otro mercado, ¿no? No significa que deje de haber explotación, aunque esta vez ya no sea animales, esta vez solamente sea a humanos, y realmente no le haces ni cosquillas, ¿no? De hecho, en ese sentido sería un poco ecofascista, un poquito ecofascista. Ok. Sí, sí me parece también muy importante que lo menciones, porque precisamente estos discursos lo que vienen a hacer es, a final de cuentas, a lo que ya decíamos con anterioridad, ¿no? Son discursos acomodaticios, conformistas, que más que, digámoslo así, tratar de contribuir al cambio profundo del estado de cosas actual, lo que hacen es, como tú decías, ¿no? Abrir otros espacios en donde el capital, donde el capital abre más espacios o más posibilidades para seguirse reproduciendo, ¿no? A través del mercado, ¿no? Creando nuevos consumidores, ¿no? Creando nuevas necesidades, nuevos deseos, etcétera, ¿no?
Y creo que precisamente ahorita que lo mencionas, es una de las cosas por las cuales creo que también compartirás esta opinión, que es la utilidad de revisar, de leer algunos de los textos que están saliendo a partir de los pensadores y las pensadoras que se han pronunciado sobre la pandemia, que es precisamente eso, ¿no? Nos ayuda a pensar entre, entre toda esta maraña, toda esta cosa tan compleja que nos presenta la crisis sanitaria, la crisis por este nuevo virus, que es una crisis, insistamos, más que de índole natural, es una crisis social, política, económica. Para eso justamente sirven, sirven estudiar ese tipo de opiniones que vienen de la mano de estos célebres pensadores. Sí. ¿Te ibas a decir algo? No, no, no. Ah, ok. Y creo que ya se está acabando el tiempo. Sí, Entonces, no, creo que sería bueno en este punto ir finalizando. Esta es una de las primeras transmisiones o los primeros programas de las batallas que se han dedicado ciñéndose al marco o al tema de la pandemia, pero que han tenido como tema intentar trasladar algunas de las ideas que por ahí se están barajando entre los pensadores y pensadoras contemporáneas, ¿no? sobre la pandemia. Entonces, quizá cuando sea nuestro turno, podamos igual una vez más traerles otras ideas, una o dos, que podemos comentar entre Félix y yo. Pero nos gustaría seguir como retomando, ¿no? Retomando este esfuerzo por recuperar, sacar o bajar del cielo del cielo de las ideas o de las abstracciones, un poco de las nociones, a veces muy abstractas, muy peliagudas, muy de poca, digamos, claridad en muchos casos, pero que no obstante, pues todos los días vivimos en la vida cotidiana, digamos, la expresión de esas ideas o, digamos, la forma en que se materializan, ¿no? De alguna forma. Entonces, por mi parte sería todo, pero sería anunciar que posiblemente, muy probablemente, podamos para la siguiente emisión o transmisión más bien del programa, la que Félix y yo seamos los, los locutores, tengamos un poco más les traigamos para ustedes un poco más de, de los pensamientos, Pues, sí, yo también pienso que ya de los pensamientos de la gente que se dedica a pensar. Es lo único que hacen. Entonces, esto ha sido... ¿Sí? Espera. Falta decir que las recomendaciones sanitarias, síganlas. No sé si no se habían dado cuenta a estas alturas, pero el virus es real. No sean groseros, lávense las manos y desinfecten sus verduras. Yo soy Félix. Dorian. Yo soy Dorian Cruz. Y esto fue Las Batallas.